Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Esta semana se va a conocer el texto de la ponencia de la reforma tributaria que se discutirá en el Congreso y que presentará el gobierno con mensaje de urgencia. En los últimos días se han hecho ajustes, reuniones y se han discutido temas como el de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, e incluso nuevos impuestos para el petróleo y el carbón. Uno de los sectores que ha manifestado gran preocupación por el impacto de la tributaria es el de las tiendas de barrio. El aumento en algunos de los impuestos para productos clave en estas cadenas podrían afectar seriamente su sostenibilidad. Para analizar qué está pasando con la tributaria, con las tiendas, con los tenderos, nos acompañan hoy doña Ligia Díaz, vocera de Fenaltiendas, y el señor Martín Jaramillo, economista y columnista y experto en temas tributarios. Les doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, arranquemos por las fáciles, doña Ligia. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la tributaria y realmente en qué los impacta? Es decir, yo no he oído de un tributo específico para las tiendas, pero sí para algunos productos que han tenido una gran discusión, sobre todo el tema de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. ¿Cuál es el impacto de la tributaria que ustedes están viendo en las cadenas de tiendas? Carlos, tú lo has dicho, vamos a empezar por las fáciles que no son tan fáciles. Vamos a comenzar por lo más complicado y es lo que nos afecta a nosotros, a los tenderos, esta reforma tributaria, en lo que ellos llaman la ley o el impuesto saludable. Nos va a afectar grandemente porque vamos a disminuir en las ventas de nuestros negocios. Si tenemos en cuenta más o menos el margen de lo que son las bebidas azucaradas en nuestras tiendas, están más o menos en un 15.99% y de los alimentos procesados más o menos en un 16.87%. Esto pues nos daría un 33%, obviamente no es eso lo que va a rebajar en ventas, sino que en ventas estaríamos rebajando más o menos un 8.04%, lo cual es muy significativo, teniendo en cuenta lo que se vende en las tiendas de barrio y que este tipo de alimentos y de bebidas son considerables en las ventas de nuestras tiendas. Entonces nos va a afectar grandísimo porque vamos a dejar de percibir. Doña Ligia, cuando uno mira el portafolio de los productos que tienen las tiendas, ¿cuáles son los ítems que ustedes más venden? Y un poco cómo es esa participación dentro de la venta que tienen ustedes hacia los consumidores. Pues en una tienda tú encuentras desde una aguja, prácticamente encuentras productos de aseo, los básicos de la canasta familiar, encuentras el mecato, las cosas para el lunch, las loncheras, o sea, tú encuentras una oferta grandísima en las tiendas, a veces hasta más amplia que lo que puedas encontrar en un supermercado, digamos, porque encuentras un valor agregado, que es el servicio, que es lo que nosotros nos distingue ante los otros tipos de negocios que hay. Como te digo, las bebidas azucaradas tienen un margen alto por la rotación, porque son los que más rotan en nuestro negocio, entonces nos van dejando un margen de utilidad que nos da a nosotros como un desahogo, lo mismo que los alimentos procesados. Ok, perfecto. Doctor Jaramillo, un poco cuál es el escenario macro de lo que ustedes están viendo del impacto de la tributaria en las tiendas. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el gobierno pues ha sacado cálculos del impuesto de renta. El impuesto de renta lo declaran, la declaración la hacen personas que ganan más de 4 millones de pesos y los que pagan son todavía un umbral más alto. Pero cuando uno coge los impuestos indirectos, que son impuestos a bebidas embotelladas, impuestos a alimentos procesados, se incluye el chocorramo, la harina, las arepas, los patacones, los yogures, todos estos productos, y fuera de eso los impuestos de plástico un solo uso, que pues ahí incluye el plástico un solo uso de las lentejas, de los frijoles, de la leche, y pues, todo lo que ustedes imaginarán. Uno se da cuenta que el impacto agregado a la reforma no es progresivo, sino que le afecta sobre todo a los estratos más bajos, a los deciles más bajos de la población, a los consumidores. Ahora, si uno va y mira en las tiendas,
y uno mira la forma en la que se redactó y se diseñó este impuesto, uno lo que está viendo es casi que una cobertura, no va a ser universal, pero muy predominante sobre casi todos los productos. Empiece por todos los que son procesados, embotellados, que hacen parte de cualquier, digamos, dieta y cualquier portafolio de productos de una ciudad, por ejemplo, para tener seguridad alimentaria. Empiece por todos los productos que come la gente en el día a día. Siga por los productos, no sé, sopas, limonadas en botella, Gatorade, que hacen parte de lo que la gente incluye en su dieta, inclusive cuando esta dieta es saludable. Todos esos productos van a quedar grabados. Si el tendero pues tiene un margen del 15%, por usar el número que hemos dicho acá, pues un impuesto del 10% adicional, pues lo que hace es ir directamente al precio. En estos momentos, donde la inflación está más alta hoy que en décadas, la inflación de alimentos específicamente es la que, digamos, lleva la parada. Estamos hablando de que los alimentos han subido 20% en el último año. Es decir, algo que estaba en 2.000, ahora está en 2.400. Con el impuesto, supongamos que suba un 10%, pues estamos hablando de una subida muy importante, pues que el bolsillo de los colombianos en un momento de alta pobreza, de alta informalidad y un desempleo que todavía no se recupera, pues es un golpe brutal al bolsillo de los colombianos. Doña Ligia, usted mencionó una cosa muy importante al principio y es un poco el tráfico que le da, la rotación que le dan este tipo de productos. Y en estos días el senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico mencionó que lo que se busca con este impuesto, más allá de atraer recursos para el fisco, es empezar a desincentivar el consumo de estos alimentos. Ustedes en ese escenario, ¿qué estarían viendo en materia de o sustitutos o productos sustitutos, o son productos que definitivamente no van a poder sustituir dentro de su portafolio de productos para los consumidores? Carlos, es muy difícil sustituirlos. ¿Por qué? A ver, uno legislar desde detrás de un escritorio es muy fácil, pero tenemos que ir más allá. Las tiendas están ubicadas más en estrato 1, 2 y 3, que es donde más predominan. Es allí donde se consumen este tipo de alimentos muchísimo más. Más sin embargo, no quiere decir que no estén en otros estratos. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo en estratos 5 y 6 tú encuentras también bebidas azucaradas y alimentos procesados, pero como son importados, pueden tener la misma cantidad de azúcares o más azúcares, pero como pagan sus impuestos, entonces es ahí donde nosotros decimos, ¿será que el veneno, porque se paga, no hace daño? Porque también contienen azúcares. Ahora bien, si nosotros miramos, por ejemplo, un trabajador de una obra, que muchas veces su almuerzo es una bebida azucarada, un pedazo de salchichón, el pan y enseguida hay que encimarle el limón, ¿no es cierto? Pero es una persona que está trabajando duramente, o sea, es una persona que necesita calorías. No es lo mismo a una persona que esté en sedentarismo todo el día. O sea, eso es algo que de todas maneras es un producto que nosotros, ¿por qué se lo vamos a reemplazar? ¿Sí? Porque es algo que está dentro de uno, sus hábitos y sus costumbres alimentarias, que también me parece que nosotros no podemos incidir en ellas, sino que la gente tiene la capacidad de decidir. Y en estos momentos en una tienda tú encuentras si quieres consumir una bebida con o sin azúcar, porque ya esa te da la opción y el mercado está dando esa opción. Entonces es muy difícil nosotros decir vamos a cambiar el hábito o la costumbre alimentaria de una persona cuando sabemos que viene por tradición, por idiosincrasia, por cultura, por regionalismos. No en todas las partes se consume lo mismo. Entonces nosotros tampoco podemos unificar y decirle a la gente qué tiene o qué no tiene que comer o qué come o no come. Eso es algo que la gente ahí tiene la capacidad y el libre albedrío de decir yo quiero o no quiero consumir este producto. Y ahí me dan pie para decirte que las empresas, yo veo que las empresas están haciendo lo suyo porque ellos están dando oferta. Tú ya encuentras qué producto quieres consumir y fuera de eso ya tienen que llevar también ahí que diga este producto contiene tanto nivel de azúcar o contiene tanto carbohidratos, tantas calorías, esa parte de etiquetado que es tan importante también para que la gente conozca. Las empresas lo están haciendo, nosotros también. Hay algo que yo digo y es que los tenderos no podemos expedir las licencias de que
cantidades de azúcar puede o no puede llevar un alimento. Esto lo hace tanto el INVIMA, lo hace Secretaría de Salud, y es que ellos puedan regular desde allí qué cantidad de azúcares puede llevar un alimento, y nosotros lo que hacemos es hacerle llegar ese producto al consumidor final. Una pregunta, señor Jaramillo, más o menos cuando uno habla del sector de las tiendas, uno habla de los canales que llaman tradicionales, que son como las tiendas, ¿estamos hablando de qué? Es decir, en Colombia, ¿qué tamaño tiene el sector de las tiendas en el mercado? No sé si la señora Eligia también tiene algo que decir al respecto de eso. Entonces, no sé, señor Jaramillo. Pues lo primero es que estamos hablando de decenas de miles de personas, centenas si uno incluye la producción. Estamos hablando de mucha gente y muchas familias. Pero más allá de eso, yo creo que hay una cosa que es importante. Si el efecto importante, o si lo importante, lo grande, el grueso de esta reforma es, bueno, la salud, que sustituyan, pues pongámonos de acuerdo. Entonces, lo primero, usted hoy en día puede modificar precios relativos, es decir, que sea más barato un producto por encima del otro, por ejemplo, en función de algún componente que de entrada, pues, es tal vez el enfoque equivocado, porque lo que es saludable o no saludable es la dieta, el estilo de vida. Esto incluye, pues, claramente, sí, sueño, comida, ejercicio, toda la dieta. Y fuera de eso, de la partecita de lo que uno come, pues están los productos, pero hay que mirar esto de manera integral. Esto no lo digo solamente yo, lo dice, por ejemplo, la OMS. Pero entonces volvamos, uno puede coger los alimentos, las bebidas, por ejemplo, embotelladas, que tienen mejores, digamos que propiedades, y hacerlas más baratas. Eso se puede hacer hoy en día. Recuerden que lo que hemos hecho en las últimas reformas tributarias es ampliar los impuestos a este tipo de productos. Para no entrar en detalles, yo no sé si ustedes se acuerdan en algún momento que ya ampliaron el IVA, pasaron de ser monofásico a plurifásico a muchos de estos productos. Es decir, ya no se cobraba IVA una sola vez, sino en cada parte de la cadena. Aumentaron el precio de estos elementos. Si uno dijera, no, es que vamos a incentivar, la gente incentívela sin reducir los ingresos reales. Es que usted hoy en día puede reducir el IVA, puede reducir el impuesto al consumo, puede reducir el número de cadenas en el cual usted cobra IVA, y pues si efectivamente el objetivo no es recaudar plata, sino cambiar los hábitos de consumo, pues ahí tiene una opción de entrada en la que usted lo pudo haber diseñado sin afectar el bolsillo de los colombianos. Es más, mejorándoselo, porque usted pues le está bajando los impuestos a algunos de estos elementos. Y lo otro que yo creo que es súper importante en este debate es, oiga, muchas veces la gente toma estos productos embotellados, de nuevo, lo que coge el impuesto incluye aguas saborizadas, limonadas, Gatorade, los toman porque viven en unas circunstancias particulares. Entonces ahí dijimos uno, no, pues el deportista que necesita una bebida con cierto contenido calórico por la actividad que está desempeñando. Pues les voy a decir otra. En el estudio que hicimos, nosotros miramos acceso, por ejemplo, a agua potable, y nos dimos cuenta casos, por ejemplo, el caso de San Andrés es el más dramático, que se ve altísimo en la tabla, pero hay otros, como por ejemplo el Chocó, en el que uno dice, bueno, hay un altísimo contenido de bebidas embotelladas en sectores donde hay muy poca agua potable. Entonces uno dice, ok, la cuestión es de salud, pero primero, antes de eso, hay que entender las razones por las cuales la gente está haciendo esto. ¿Por qué lo va a sustituir la gente? O sea, si la gente deja de tomarse algo, ¿por qué lo va a sustituir? Eso en Colombia, ni el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio de Salud, ni las organizaciones que han hecho eso, han hecho un estudio serio de cuáles son las alternativas por región, por municipio, sobre todo en los municipios, pues donde hay este tipo de carencias. Entonces, pues no solamente le va a afectar uno el bolsillo a las personas más pobres, y esto es lo que mostramos, afecta más al deciluno, a la gente, a una familia que vive 4 con un mínimo, a esa familia le vamos a afectar más o proporción de ingresos que a una persona que gane, no sé, 20 millones de pesos como un ejecutivo. Entonces, súper importante tener en cuenta que los beneficios en salud no están del todo cuantificados, porque no sabemos la gente por qué está tomando esas decisiones y por qué las van a reemplazar, mientras que los costos económicos, lo que va a ver la gente en el bolsillo de la gente, lo mostramos nosotros con datos, con la encuesta del presupuesto de hogares del DANE, es que va a ser brutal, va a ser un golpe muy fuerte en un momento muy delicado para las familias colombianas. Doña Ligia, ayúdeme a entender un poco cuando hablamos de tiendas, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de tiendas, hablamos de un negocio, hablamos de una forma de vida, hablamos de familias, hablamos de mujeres, hablamos de personas que quieren salir adelante, hablamos de madres cabeza de familia que queremos sacar nuestros hijos adelante a través de verlos crecer, de estar con ellos, de darles calidad de tiempo.
de poder compartir. Hablamos de un modelo de negocio que existe en países como el nuestro, que no existe ni en Estados Unidos ni en Europa. Hablamos de una parte importante de la economía del país. Hablamos de más o menos 450,000 tiendas formalizadas en el país. Hablamos de que esta reforma, tal cual está, podría conllevar a que desaparezcan 250,000 de ellas. Hablamos de que por cada una de las tiendas, más o menos de 3 a 4 personas vivimos de ellas, vivimos por ellas y vivimos para ellas. Hablamos de ese servicio que se da adicional solamente a la entrega o a la comercialización de un producto, sino también a que somos amigos, somos escuchas, somos prestamistas porque fiamos, nos volvemos hasta psicólogos. Mejor dicho, el rol de un tendero no es solamente entregar un producto, es el valor agregado que conlleva tener ese servicio. Y ahí no estamos cuantificando cuántas personas se quedan sin empleo y simplemente ven una oferta y ven una forma de ganarse la vida abriendo o la ventana de su casa o la sala o una habitación para poder empezar a comercializar algunos productos y así poder sustentar y llevar algo para vivir su familia. Muchas gracias, doña Ligia. Señor Jaramillo, ayúdeme a entender un poco y quiero detenerme en la respuesta que usted dio antes sobre el impacto a las familias más pobres, colocando usted el ejemplo de San Andrés y del Chocó. Y alguien mencionó el tema de el principio de precaución, hablando un poco del tema de salud y lo que se viene. Realmente, ¿qué va a pasar con las poblaciones más pobres en estos escenarios pues, de alta inflación? Y ahora más adelante, si quiere, hablamos de eso. En ese escenario de alta inflación, en donde el bolsillo pues, no está siendo suficientemente amplio para poder atender estas necesidades y donde ya el salario mínimo se lo comió en julio. Oiga, Carlos, me encanta que mencione eso porque el principio de precaución que tanto se ha citado en Colombia por el sector político que hoy está proponiendo esta reforma, que me parece un principio muy loable en términos constitucionales, políticos y sociales, dice más o menos, vea, antes de usted llevar a cabo una acción, una intervención, algo del Estado, procure no hacer daño. O sea, su primera función como Estado es no joder más la gente que ya está jodida, es no afectar más a los ya afectados. Esa es su primera función. Después de eso, trate de mejorar. Entonces, el primer mandato que tiene un gobierno cuando tiene que hacer políticas de salud, lo primero que tiene que hacer es no hacer daño, no empeorar. Después, hagamos promoción de actividades. ¿Qué decimos nosotros en el estudio? Nosotros decimos, vea, usted todavía no ha llevado agua potable a toda la población. Algo que sí han logrado hacer las cadenas de suministro, las cadenas de valor gracias a los mercados, para bien o para mal. Han llegado mucho antes de lo que han llegado otras alternativas. Esa, para muchas personas, hoy en día, en buena parte de la cobertura del territorio, y no sabemos exactamente cuánta porque los datos de hecho ni siquiera son lo suficientemente confiables. Para mucha gente en el territorio, esa es la mejor opción que ellos tienen. Entonces, aquí la gente, y uno lo lee en los documentos de algunas ONGs y todas, dicen, no, la gente no sabe, la gente toma eso porque no cuida su salud, por no sé qué. Vaya al contexto local a ver si cuidar la salud no es a lo mejor tomar algo embotellado o comprar algo que tenga un proceso de algún procesamiento para que se alargue el uso, digamos, de ese alimento y que se pueda preservar mejor. Tal vez si eso es lo más saludable en ese contexto. Entonces, pues lo primero es que no tenemos datos precisos. Ese sería el primer paso. Lo segundo es evaluarlo, o sea, porque ya con datos muy buenos, mucho mejores de los que hay hoy en día, hombre, ¿a quién estamos afectando y por qué? Si la gente está tomando esto porque las alternativas son peores, hombre, lo decía por ahí un comentarista, decía, vea, las cosas que ellos deberían comer y tomar son caras. Entonces la solución que se nos ocurrió es encarecer las baratas, las que sí pueden acceder, para que pues ahí sí. Entonces, bueno, ese efecto de ingreso, encarecer el nivel de vida, tiene efectos negativos y no sabemos cuál es la alternativa. Y ahí digamos que entrando a la última parte es, hombre, hay muchas cosas que usted puede hacer en términos de salud pública antes de ir a hacer daño, antes de reducirle los ingresos reales a las personas, encareciendo el costo de vida. Es lo primero, etiquetados. Hay una ley de etiquetado que ya se está implementando, que ya está en su proceso de transición. ¿Eso va a mejorar o va a empeorar los hábitos de vida saludable? Muy seguramente los va a mejorar y ahí veremos un avance. Lo segundo, ya hicimos algún estudio, ya hicimos
Ya de verdad, o sea, el gobierno, el Estado se fue de verdad a las regiones a tratar de ofrecer nuevas alternativas. ¿Por qué la gente está prefiriendo esto en vez de otras cosas? Les estamos ofreciendo otras cosas, incluyendo, por supuesto, pero no limitaba, agua potable. Tercero, ya estamos haciendo las campañas de verdad basadas en la información. Un poco lo que muestran los estudios es que cuando usted llegue, y no me tiene que creer a mí, busquen algún post de una red social de cualquiera de estas ONGs que dicen que eso es veneno, que no sé qué, un poco, obviamente mentiras. Como les digo, 100.000 personas en Colombia no se despiertan todos los días a producir veneno. Un chocorramo, una limonada embotellada, un agua saborizada, no es veneno, es una fuente de alimento para las personas. Entonces, coja un coso y mira lo que dice la gente. La gente dice, pero ¿por qué me lo van a quitar? Pero tal cosa, pero si yo sé. Un poco es pues, respetar un poco la autonomía de la gente. Esas campañas basadas en la estigmatización, de decir, eso es veneno, no coma nada, la gente lo que muestran los estudios es, la gente no le cree, no le para bolas a eso, y en términos de salud pública la confianza es lo primero. Entonces, ya hicimos etiquetado, ahí va implementándose. Ya intentamos ofrecer mejores alternativas, muchas veces no. Y tercero, ya hicimos una educación, una pedagogía correcta, o sea, no basada en el miedo, no basada en que la gente es boba, entonces le va a meter el susto, sino de verdad en la ciencia, en valores nutricionales, en de verdad cómo te viene una dieta y un estilo de vida saludable. Yo creo que en las últimas dos, sobre todo, hemos hecho un trabajo muy deficiente. Entonces, antes de uno empeorar la situación a la gente, porque no más bien nosotros como Estado, como líderes, como pensadores y analistas de políticas públicas, ¿por qué no más bien nos enfocamos en las cosas que sí tienen el potencial de mejorar la salud pública sin afectarles el bolsillo a la población en un momento en el que la tienen bastante dura con la inflación de alimentos? Gracias, señor Jaramillo. Doña Ligia, usted mencionó una cosa en su respuesta anterior cuando me dio esas cifras que le agradezco para poder dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos del canal de los tenderos, y usted dijo, unas empresas formalizadas. ¿Qué impacto va a tener esta reforma tributaria en la formalización de los tenderos? ¿Qué tan formalizados o no formalizados están hoy en día? Pues estamos trabajando en eso, estamos trabajando en una formalización. En estos momentos hablamos de 450.000 tiendas ya formalizadas según Fenaltiendas, pero tengamos en cuenta esas tiendas, esos negocios que yo te digo que se abren a través de una ventana. Tengamos en cuenta también al ventero informal, al que está en un semáforo también tratando de ganarse la vida, que también es totalmente viable. Tengamos en cuenta que no solamente las tiendas, sino también las micro y pequeñas empresas, que si no estoy mal, en el país somos más o menos el 98% de la economía del país. Eso es una cifra bastante considerable y vamos a entrar a fomentar la informalidad y hasta la ilegalidad, si esto se da tal cual está. Porque como lo dice Martín, a mí me parece que aquí hay un proceso cultural muy importante que trabajar. Yo evoco mucho el pasado, y tampoco soy muy vieja, pero yo recuerdo que en mi colegio yo vendía el famoso coffee para poderme ayudar un poquitico, y el coffee no era más que el arroz molido o el maíz tostadito con azúcar. Yo vendía el minicicuí, y el minicicuí no era más que el azúcar con anilina. En mi época no se vendían las gaseosas, no eran tan comunes, ¿no es cierto? Nosotros teníamos acceso a un fresquito que era el moresco, y el moresco venía en un tarrito y había que echarle una libra de azúcar a ver si eso sabía alguna cosa. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros salíamos a jugar hasta las 9 o 10 de la noche en la calle y a quemar calorías, a quemar energías. No es lo mismo que el sedentarismo de la gente de ahorita, de los niños, de los jóvenes. Yo digo, ¿dónde está la educación física? ¿Dónde están esas campañas para que la gente... Hombre, la tecnología es muy buena. No voy a decir que no, mira que ahorita nos está facilitando la entrevista, nos facilita muchas formas de comunicación, de poder, mejor dicho, estar conectados con el mundo, con lo que está pasando, con la realidad. Pero también hay a veces que desconectarnos y pensar un poquitico en nuestro cuerpo, en hacer actividad física, en cambiar hábitos. Es algo que tiene que venir a través de los colegios, a través de una verdadera cultura y enseñanza. No todo podemos achacárselo a lo que estamos consumiendo, a lo que estamos encontrando hoy en una tienda, donde simplemente estamos encontrando más oferta y donde la gente tiene la capacidad de elegir qué es lo que quiere o no quiere consumir. Esta cifra
y lo que tú, qué pena que me salió un poquitico ahí, que tiene que ver con la pregunta que me hiciste, es esas 450.000 tiendas formalizadas. De si esta reforma pasa, 250.000 tiendas podríamos desaparecer. Y eso no viene caprichoso, eso viene de acuerdo a un estudio que ya Fenaltiendas realizó. Y es un ejercicio de que si cogemos lo que vende una tienda promedio de un estrato 3, ¿sí? Pongámosle que al mes venda 24 millones de pesos. Ahorita Martín nos decía que más o menos está con un margen del 15%. Martín, nosotros tuvimos hasta un 30% de utilidades antes, hace por ahí unos 4 años, 5 años. Ahorita está con un 10%, ni siquiera ese 15%. De ese 10%, pues, ¿cuánto quedaría? Quedarían más o menos un 2.480.000 pesos. De eso, demos que tenga en la sala de su casa, en la habitación, o que tenga en el garaje de su casa y que sea dueño del local, que no tenga que pagar arrendamiento y que vivan 3 personas de esa tienda. Eso les da 400.000 pesos al mes. Y los tenemos sin pagar seguridad social. ¿Sí? Con 400.000 pesos una persona vive un mes. Lo veo muy difícil. Según el DANE, pues estaríamos a los tenderos a 200.000 pesos de llegar a la pobreza. Y ahorita, Carlos, yo te di una cifra de que disminuirían las ventas el 8.04%. Ahí estarían más de esos 200.000 pesos. Por eso nosotros, y muchos me han dicho, es que es mentira. ¿Cómo muestran ustedes que se van a cerrar 250.000 tiendas? Mira que es verdad. Las cifras lo dicen. Fenaltiendas lo dice en sus estudios que han sido serios, que creo en ellos, que creemos en ellos. Por eso estamos generando esta alerta de que esas tiendas podrían desaparecer, de que si somos 3 o 4 personas que vivimos de una tienda, sería 1.800.000 personas que quedaríamos sin empleo. Es ahí donde yo digo, ¿qué reforma tributaria van a conseguir para conseguir 1.800.000 subsidios más? ¿No es mejor tener esas 450.000 tiendas produciendo, formalizándose, aportando, pagando sus impuestos, estando al día, generando comercio, generando empleo, generando calidad de vida, no sacando una coca para que nos den, sino como lo dice una gran amiga mía, y es que nos dejen camellar, que nos dejen trabajar, que estamos produciendo y aportándole al país antes de sentarnos a esperar a que nos den. Ok, muchas gracias, doña Ligia. Señor Jaramillo, esta discusión de la tributaria llega en un momento en donde, usted lo había venido mencionando, la inflación está llegando en sus picos más altos históricos. Tenemos una inflación la más alta en décadas en Colombia y obviamente pues esto impacta el bolsillo de los colombianos. ¿Cómo está viendo un poco el escenario de la discusión de la tributaria, el tema inflacionario y las consecuencias que eso tiene, por ejemplo, en el aumento de las tasas de interés del Banco de la República o el crecimiento del precio del dólar? Bueno, pues hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y aquí pues me salgo un poquito de lo micro, de la tienda, del impacto, para levantar una señal, algo que probablemente o posiblemente no se materialice, pero que de lo que nos está hablando en este instante, y es, tenemos unos crecimientos económicos impresionantes. Los que están en la industria, en el agro, los que exportan, están viendo muchos negocios y se sienten bien, hay confianza, por lo menos dadas las situaciones globales. Claro, el dólar ha subido mucho, parte de eso es riesgo mundial, ¿cierto? Digamos que el dólar se ha apreciado 10% en el mundo. Aquí no solamente sufrimos eso, sino sufrimos la prima política, y es la incertidumbre política ha hecho que el dólar en todo el mundo ha subido, pero en Colombia suba 3 o 4 veces más de lo que ha subido en el mundo. Entonces, tenemos esa combinación. Sin embargo, la economía está creciendo mucho más de lo que inclusive nosotros los analistas, los que miramos estos números, lo habíamos pensado. Pero fíjense lo siguiente, en estos momentos la economía gringa, que es uno de los grandes compradores nuestros y grandes demandantes mundiales de nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo, pues no le está yendo mal en este momento. Sin embargo, la mayoría de analistas están viendo una recesión en los próximos meses que vienen. Si Estados Unidos deja de comprar gasolina, bienes, servicios, café, flores, carbón, si Estados Unidos deja de comprar, reduce su demanda,
deja de importar cosas. Ojo, los colombianos dejan de mandar remesas o mandan menos remesas porque les bajaron los sueldos, les bajaron las horas, les bajaron el salario, perdieron el trabajo. Pues aquí en Colombia vamos a ver una situación mucho más apretada. Entonces, por un lado, pues vamos a empezar a recibir menos cosas, van a empezar a haber menos negocios. Eso es un escenario, ¿no? Por el otro lado, pues imagínense, el gobierno entonces ve esa desaceleración y pues tiene que hacer dos cosas, o acelera, tiene el problema de inflación, o frena y nos tira más duro a la recesión, que es lo que usted decía de las tasas. Entonces quedamos en un escenario en el que uno dice, juepucha, el motor que me estaba llevando la economía, que nos estaba recuperando el empleo, sacando, dándonos los suficientes ingresos para salir de la pobreza, todas estas cosas, ese motor se está empezando o empieza a desacelerarse, empieza a apagarse. Quedamos con la inflación y sin el crecimiento. Y fíjense que pasa una tercera cosa y es el gobierno, como baja la demanda de petróleo, se queda sin recursos. Entonces imagínense, nosotros estamos poniendo un freno brutal a las empresas. A las empresas, las grandes, por ejemplo, las mineras tienen una tasa combinada de impuestos del 90%, eso va a hacer que muchos de los negocios sean inviables. Telecomunicaciones, hoteles, eso pues tiene aumentos grandísimos de impuestos. Entonces, también estamos frenando la chiquita con este tipo de impuestos indirectos a productos. Entonces, el sector privado va a estar muy frenado, va a tener el freno de mano puesto. El gobierno no va a poder gastar porque va a recaudar menos y pues, va a tener una economía que crece menos. Y pues imagínense nosotros en semejante discusión, poco crecimiento, inflación, desempleo y el gobierno con que nos vengan 2 años a decir, oiga, graben esto. Es una posibilidad que no pase, pero es muy probable, si las cosas siguen así, si no se corrigen, pues las cosas que podemos controlar es en 2 años, en semejante situación, el gobierno nos diga, tengo que pasar a otra tributaria. Ahí me va a tocar ampliar el IVA a otros productos, me va a tocar que más personas declaren, me va a tocar joder a estas industrias que quedaron por fuera. Si llegamos a ese escenario, estamos hablando de una recesión, y una recesión que no va a ser buena, y no solamente no va a ser buena, sino no va a ser fácil para las personas de más bajos ingresos. Imagínense en un momento en el que la inflación sigue corriendo, o no termina de corregir por lo menos a precios anteriores, y nos quedamos sin poca capacidad para proteger a los más pobres. Ese es el peor escenario de todos, y se está hablando muy poco, ese es el escenario macro. No queremos nosotros poner al Banco de la República en una situación tan difícil en que le toca subir tasas, empeorando una recesión, pues, para controlar algo la inflación, y pues por eso yo creo que hay que ser muy cuidadosos en esta reforma tributaria. Gracias, señor Jaramillo. Para ir terminando, doña Ligia, una pregunta. Ya se me está moviendo, ¿no le digo yo? Mientras se ubica, le voy haciendo la pregunta y a ver si logramos terminar pues, nuestra conversación con una reflexión suya. Y es que los tenderos vienen de 2 temas bastante complejos. Uno, la pandemia, y otro, lo que veníamos hablando con el señor Jaramillo sobre la inflación disparada que está atacando pues, el bolsillo de los colombianos. Desde las tiendas, ¿cómo enfrentaron ustedes todo el tema de la pandemia y cómo han venido enfrentando el tema de la inflación? ¿Qué ha venido pasando alrededor de las tiendas frente a estos 2 hechos importantes? Bueno, te cuento que la pandemia nos golpeó bastante, aunque nosotros tuvimos la oportunidad muchos de trabajar durante la pandemia. Tenemos que ser conscientes de que en ese momento fuimos héroes también, porque nos tocó abrir nuestros negocios aún bajo el miedo, aún con el miedo. Nos tocó atender muchos trapos rojos, muchas personas que en esos momentos tenían hambre, no tenían la capacidad de poder conseguir sus alimentos. Los tenderos estuvimos ahí para ayudar a muchos de ellos. En estos momentos todavía no hemos recuperado. Tenemos conocimiento de que más o menos el 56% de los negocios aún no nos hemos recuperado de esta pandemia. Aún todavía estamos tratando de levantarnos y pues esto nos va a golpear muchísimo más. En cuanto a la inflación de los alimentos, que más o menos están en 25%, ya yo veo que las personas que llegan a la tienda es un grito general, ¿sí? Ellos llegan y le dicen a uno, doña Ligia, es que ya no alcanza, es que lo que yo antes compraba con 10.000 pesos,
ya me gasto 20.000 pesos para poderlo llevar, estamos hablando casi de 50%. Yo, por ejemplo, que soy paisa, y pongo una comparación ahorita y es el precio del frijol. Si tú vas ahorita a comprar en la tienda o en cualquier parte un kilo de frijol, que antes estaba costando hasta 8.000, 8.500 pesos, hoy te cuesta alrededor de 20 a 22.000 pesos. Entonces, en un solo producto, y no estamos hablando de que sean alimentos o bebidas azucaradas o procesadas, porque ya hablar de ultra es muy difícil. El precio de los huevos ahorita está impresionante, casi que vamos a llegar al precio del huevo del ministro anterior. Entonces, eso es producto de esta inflación, que ya no solamente son estos productos, sino que va a ser todo lo que se va a grabar, que prácticamente entonces nosotros que vamos a vender, vamos a quedar casi que no vamos a poder vender nada en nuestras tiendas porque el costo es un costo bastante amplio, bastante grande, que se está subiendo y va a afectar a quién, a la persona del común, a la persona común y corriente que va y compra a tu tienda. Ya no solamente vamos a ser los venteros los afectados por vender menos, sino que también van a ser esas personas que son nuestros clientes, nuestros aliados, las personas que diario están ahí consumiéndonos, las que tampoco van a tener acceso a poder conseguir las cosas de su canasta familiar y las de bares y todo lo que consiguen en la tienda diaria. Gracias, doña Ligia. Señor Jaramillo, para terminar, ¿cuál es el escenario que usted ve un poco en esta discusión de la tributaria? ¿Qué acercamientos han tenido, y también para doña Ligia, qué acercamientos han tenido con el gobierno frente a lo que se está planteando? Y si hay alguna posibilidad de que se replantee todo este tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Señor Jaramillo. Bueno, pues lo primero que yo tengo que decir es un comentario general en el que pues yo levanto la mano porque me preocupa un poco lo que escucho de diferentes personas. Un poco la gente cuando ha hablado con el gobierno, siento yo, de diferentes sectores, que todos quedan más o menos tranquilos. Todo el mundo dice, sí, el gobierno entendió, nos va a ayudar, no, este impuesto que es perjudicial lo va a retirar o lo va a moderar, tal cosa. El problema es que si ustedes fijan, no tanto la parte técnica de discusión de diálogo, sino la parte política, la presión, sobre todo el gobierno, el presidente de la República y sus más cercanos, es a presionar porque sean 25 billones de pesos recaudados. Es decir, no quieren bajar la meta. Entonces, supongamos que la bajan un poquito, ¿cierto? Pero ya sabemos que no va a bajar una reforma tributaria de la mitad, ¿cierto? Entonces, a mí me preocupa es, todo el mundo está quedando contento, o por lo menos tranquilo temporalmente, pero la meta se va a cumplir. Eso es como que a usted le dicen, puede caminar más lento, pero tiene que llegar en el mismo tiempo. Yo hago los números y digo, pues no me da. O se modera la reforma, o la gente no puede estar tan tranquila como está hoy en día. Entonces, lo primero es tener en cuenta pues, que ese debate democrático, esas primeras puntadas que pueden dar tranquilidad, pues tienen que traducirse en proposiciones, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Entonces, se le señaló en alguna de estas conversaciones al ministro sobre el impacto que tienen estos impuestos llamados saludables a bebidas embotelladas y alimentos procesados, y el ministro dice, no se preocupen, exceptuamos las pequeñas tiendas o las tiendas de barrio o las panaderías, dijo. Pues hay un par de cosas. Lo primero es, de eso no hay un censo completo, cómo se va a implementar un impuesto diferenciado. Entonces es una barrera para crecer, porque entonces si uno crece le cobran más impuestos, por un lado. Por el otro lado, uno dice, bueno, el impuesto si era saludable, pues es no saludable independientemente si el que lo vende tiene muchas tiendas o pequeñas o gana mucho o gana poco. Tercero, pues eso es poco práctico, ¿cierto? Eso no tiene mucho sentido y efectivamente reduce el recaudo. Entonces uno dice, estas cosas al parecer no las han pensado bien, hay que ver cómo se traduce. ¿Qué es lo que uno propone? ¿O qué argumento les diría a todos los que nos están oyendo que me compren por un minuto? Esta reforma es regresiva en la primera mitad, es decir, de la gente más pobre a la gente que está justo en la clase media, es regresiva. De la clase media alta va a pagar menos impuestos que la clase alta. Entonces ahí pues hay algo más o menos bien hecho, que son los impuestos de renta a las personas de más de 10 millones de pesos. Si uno quita estos impuestos indirectos, ¿cierto? Que de nuevo, no es que haya que quedarse de brazos cruzados, hay muchas cosas. Estoy seguro que si uno a los tenderos va el día de mañana y les dice, oiga, vea, le voy a bajar los impuestos a algunos de sus productos, a los más saludables, o a los con menor contenido de estos ingredientes, estoy seguro que todos se ponen felices y se montan y dicen, de una, me monto en ese barco. También de nuevo, etiquetado, mejor educación, mejor publicidad, mejor todas estas cosas. No nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Pero si uno coge estos impuestos indirectos,
plásticos de un solo uso, en el que puede, por ejemplo, incentivar más economía circular, financiar mejores emprendedores para que cierren el ciclo del plástico. Plástico de un solo uso, alimentos procesados y bebidas azucaradas. Si uno quita ese impuesto y deja el resto de la reforma, pierde en recaudo, pues bueno, lo que se espera recaudar, 2.5 billones. Es decir, el 10% de la reforma, es decir, un pedacito chiquito. Se pueden quedar con el 90% y ese 10% de la reforma, digamos, se puede quitar y se elimina la regresividad. Es decir, ya uno no podría decir que esto le va a pegar más duro a los pobres, o sea, a la clase media, y tampoco podría decir que le va a pegar más duro a los pobres que a los ricos. Y fuera de eso, si ellos dicen, no, es que necesitamos los 25 billones porque es que tenemos programas sociales muy bacanos, financiar, dar unos subsidios por aquí y por allá, no es momento de evaluar si eso es bueno o malo, pero supongamos que sí. Hombre, el presupuesto general de la nación es de 400 billones de pesos. Es decir, de 400 tiene que reducir 2. En mi opinión, 0,5%. Eso es perfectamente lograble. Busquen gastos onerosos. Busquen, por ejemplo, en los entes de control. Si reducen el 15% de los gastos de los entes de control, que son mucho más grandes, ese gasto es mucho más grande en Colombia que en el resto de países, ya no tiene que poner una reforma regresiva que afecta a los tenderos, a los consumidores, a las personas de regiones donde hay dificultades en provisión de bienes públicos como San Andrés y Chocó. No tiene que hacer todo esto. El título del estudio que sacamos nosotros se llama La regresividad no es inevitable. Es decir, no es la única opción que tenemos. Hay otras opciones en las que uno puede lograr los objetivos de recaudo y también de salud pública sin tener que afectar el bolsillo de las personas más vulnerables. Gracias, señor Jaramillo. Doña Ligia, ¿cuál es su mensaje? Si tuviera al ministro de Hacienda al frente, ¿qué le diría? Yo le diría que nos escuche, yo le diría que nos tenga en cuenta, yo le diría que por favor piensen en nosotros los tenderos, piensen en nosotros los microempresarios, los pequeños empresarios, porque no solamente somos nosotros los que vendemos este tipo de productos. ¿Qué vamos a hacer entonces con las panaderías? ¿Qué vamos a hacer con los restaurantes pequeños? Tú lo decías ahorita, ellos están saliendo a decir muy olímpicamente que esta reforma pues no nos va a afectar a los pequeños, pero no existe un censo, no estamos caracterizados. Lo único que van a hacer es que nosotros empecemos en una guerra de centavo impresionante. Lo único que van a hacer es que vamos a patrocinar y a fomentar más la ilegalidad y la informalidad. Nosotros queremos decirle que somos aliados del gobierno, que nosotros sabemos de que se debe de implementar medidas, pero medidas donde nosotros produzcamos y no desaparezcamos. Perfecto, doña Ligia, muchísimas gracias. Señor Jaramillo, muchísimas gracias por acompañarnos, muy amables por esta visión que en esta discusión tan grande de tributaria con tantas aristas a veces no está en el radar de mucha gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. A ustedes, mil y mil gracias por la invitación. A ustedes mil gracias por estar con nosotros, en acompañarnos en esta conversación sobre la tributaria y los tenderos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en nuestras redes sociales. Síganos por favor en semana.com. Nos encontramos de nuevo la próxima semana.